diviértete interactuando con el público en tiempo real. Lo cierto es que vamos a continuar leyendo Este dolor no es mío, y lo escribió Mark Woolley. Aquí el calor es un poquito extraño, está un poco pegostoso. Entonces hay un poco de humedad y también la luz no nos favorece. Deja cambiar acá, a ver si aquí tenemos mejor visualización. Yorbelis y Sophie, estamos leyendo Este dolor no es mío. Vamos a continuar con una parte que se llama Dinámicas familiares que pueden afectar el éxito. Hola, Daniel. Y vamos a... Ok, nuestra vitalidad económica, dice el autor, no solo puede quedar limitada por rupturas del vínculo con nuestra madre, como en los casos de Elizabeth y de John Paul, que ya leímos, y por injusticias en los negocios y en las herencias, como en los casos de Ben y de Lurita. Existe otra multitud de dinámicas que pueden afectar a nuestra relación con el éxito. En las páginas siguientes exploraremos varias influencias familiares que nos pueden limitar. Cada una de ellas es como una fuerza silenciosa que puede afectar a las generaciones sucesivas. Cuidadito con las riquezas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cualquiera de ellas puede hacernos descarrilar cuando intentamos avanzar. Ok. El rechazo a un progenitor puede dificultarnos el éxito. Con independencia de la historia que contamos sobre nuestros padres, de si eran buenos o malos, de los dolidos que nos sentimos por lo que hicieron o por lo que no hicieron, lo cierto es que cuando los rechazamos podemos estar limitando nuestras oportunidades. Nuestra relación con nuestros padres es una metáfora de la vida en muchos sentidos, dice Mark Woolley. Las personas que sienten que han recibido mucho de sus padres suelen tener también la sensación de que reciben mucho de la vida. El sentimiento de que hemos recibido poco de nuestros padres puede traducirse en un sentimiento de que la vida nos da poco. Si nos sentimos defraudados por nuestros padres, podemos sentirnos también defraudados por la vida. Venancio Amaya, bienvenido. Cuando rechazamos a nuestra madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las cosas de la vida que nos reconfortan y nos consuelan. Podemos sentir que en nuestra vida falta seguridad, tranquilidad, apoyo, cariño. Todos los elementos que se asocian a la maternidad. Por mucho que tengamos, es posible que sintamos que nunca tenemos lo suficiente. También pueden ser limitadores los efectos de rechazar al padre. Un hombre que rechaza a su padre puede sentirse incómodo o tímido cuando está con otros hombres. Hasta puede rehuir o rechazar las responsabilidades asociadas al ser padre, con independencia de que su padre fuera el que sacó adelante a la familia o de que fuera el fracasado de la familia. A ver, las cuestiones sin resolver con nuestro padre o con nuestra madre pueden oscurecernos la vida laboral y la vida social. Si estamos reproduciendo inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas, es probable que generemos conflictos en vez de conexiones auténticas. Puede ser difícil salir adelante mientras estemos dirigiendo nuestras proyecciones antiguas hacia nuestros jefes o hacia nuestros compañeros. A revisar, pues. Podemos repetir la experiencia vital del padre o madre al que rechazamos. ¿Cómo hacemos esto? Cuando rechazamos a uno de nuestros progenitores, se puede generar una simetría extraña que nos vincula con él. Es posible que nos pongamos en su lugar sin saberlo. Los rasgos de nuestro padre o madre que consideramos inaceptables o intolerables pueden reaparecer en nuestra propia vida. Quizá nos parezcan una herencia
No me gusta esa palabra. Nosotros damos por supuesto lo contrario, que cuanto más nos distanciemos de nuestros padres, menos probabilidades tendremos de que nuestra vida se parezca a la de ellos y de que tengamos que pasar por los mismos problemas. No es así, tristemente. Sin embargo, parece ser que se cumple lo contrario. Cuando nos distanciamos de nuestros padres, tendemos a volvernos más como ellos, y es frecuente que nuestras vidas sean semejantes a las suyas. A chequear. Por ejemplo, si rechazamos a nuestro padre porque era alcohólico o un fracasado, nosotros mismos podemos llegar a beber o a fracasar como él. Al seguir inconscientemente sus pasos, establecemos con él un vínculo oculto, compartiendo sus rasgos que consideramos negativos. Hay que romper patrones nuevamente. Ok, viene una historia. El vínculo secreto de Kevin con su padre. A sus 36 años, Kevin estaba orgulloso de su cargo de alto ejecutivo en empresas más destacadas de ventas y servicios por internet, pero temía que sus problemas con la bebida le destrozaran la vida. Tengo miedo de sufrir una crisis, fracasar y perder todo lo que he conseguido. El lenguaje nuclear de Kevin es: sufriré una crisis, fracasaré y perderé todo lo que he conseguido. En la familia de Kevin, esto era precisamente lo que le había pasado a su padre. El padre de Kevin, abogado de prestigio que ejercía en Boston, se había vuelto alcohólico y había perdido el trabajo y después la salud. La familia había terminado por perder la casa. Llegado a este punto, cuando Kevin tenía 10 años, su madre lo había apartado de su padre. Kevin solía oír decir a su madre: tu padre es un inútil, nos ha destrozado la vida. Desde entonces, Kevin solo había visto a su padre en raras ocasiones. El padre había muerto joven de un fallo hepático, cuando Kevin tenía 25 años. Fue entonces cuando Kevin había empezado a beber. Aquí está pues. Kevin recordó haber oído contar un incidente de la vida de su padre cuando éste tenía 12 años. El padre de Kevin y su hermano de 12 años se habían subido al tejado de un viejo granero. El tejado se había hundido y el hermano se había matado. Para rematar, al padre de Kevin lo habían culpado de aquella muerte. Kevin entendió entonces que su padre, que se sentía responsable de la muerte de su hermano, no había sido capaz de soportar hacer una vida plena mientras su hermano no podía disfrutar también de la suya. Arcángel, bienvenido. Durante nuestra sesión de trabajo juntos, Kevin tuvo un momento repentino de entendimiento en el que fue capaz de establecer esta misma relación con su propia autodestrucción. Comprendió que, si moría joven, no conseguiría más que destrozar todavía más a su familia. Una vez que Kevin hubo entendido la carga que arrastraba a su padre, fue capaz de sentir un amor profundo hacia él, que lo llenaba de sentimientos de solidaridad. Lamentó entonces haberlo apartado de sí hacía mucho tiempo. A Kevin le bastó con establecer esta relación para realizar cambios importantes en su vida. Dejó de beber y por primera vez se sintió apoyado por una imagen de su padre que lo acompañaba. Veía con ilusión la vida que tenía por delante. ¡Wow! Y la solución era como que descubrir esta parte que no conocía de su progenitor. Una lealtad inconsciente al fracaso. Ramón Romero, Samuel Pésipo, Génesis, Rosiani y Doris, bienvenidos a la lectura. Una lealtad inconsciente al fracaso. A ver, no es necesario que rechacemos a nuestros padres para que repitamos en nuestra vida sus desventuras. A veces tenemos un vínculo inconsciente con ellos que nos tiene empantanados
en unas vivencias similares a las suyas. Es posible que, por mucho que nos esforcemos para alcanzar el éxito, nos veamos incapaces de llegar más lejos en nuestras vidas de lo que llegaron ellos en las suyas. Por ejemplo, si tu padre fracasó en los negocios y no fue capaz de sostener económicamente a la familia, quizá te sumes a él inconscientemente, fracasando del mismo modo. Atrapado por una lealtad inconsciente, pues puedes sabotear tu éxito para no ser más que tu padre. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Otro consultante mío, Bart, es el componente más flojo del equipo de ventas de su empresa. Solo ganaba lo justo para ir tirando. Que por su padre me dijo que este solo había cursado estudios primarios y que había hecho una vida muy sencilla. Le pregunté qué pasaría si tuviera mucho dinero y Bart me dijo que entonces perdería la sencillez de la vida, que era una virtud que solía alabar a su padre. ¿Qué tal? Se estaba haciendo solidario con el papá en esto. Voy a volver a cambiar acá porque la luz no nos está favoreciendo. A ver si aquí lo podemos lograr. Ok. Sigo con la lectura. Estamos leyendo Este dolor no es mío, lo escribió Mark Walling. Lenguaje nuclear de Bart. Vamos a empezar por acá. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría. Parecía que Bart estaba emulando los valores de su padre, pero cuando se dio cuenta, la luz de que estaba cargando con una lealtad inconsciente que lo impulsaba a no tener más éxito que su padre, Bart empezó a replantearse sus metas económicas. Vio con claridad que en realidad su padre no había querido para él que se el éxito, sino todo lo contrario. Bart se esforzó en su trabajo y a los 8 meses había duplicado sus cifras de ventas. Lo entendió. También podemos estar vinculados inconscientemente con otros miembros de nuestra familia más lejanos que nuestros padres y tener, sin saberlo, una conexión con un tío o tía, con un abuelo o abuela o con algún otro familiar. Está haciendo calor. Este fue el caso de Paul. Cuando acudió a verme, se lo habían saltado muchas veces en los ascensos de su empresa. Aunque nunca le habían dicho nada abiertamente, aquello podía tener que ver con su aspecto descuidado y con la ropa vieja y sucia que se ponía. No tenía aspecto de líder. Doris, bienvenida. Paul recordaba la vergüenza que le producía de niño su abuelo, que era el fracasado del pueblo. Sus amigos y él se burlaban del abuelo, al que se podía ver rebuscando comida entre las basuras o durmiendo por las tardes en el cine de la población. Ahora que Paul era adulto, estaba reproduciendo aspectos de la vida de su abuelo, vistiéndose como él y reviviendo sus miedos. Bendito sea el Creador. A ver, el lenguaje nuclear de Paul: no soy lo bastante bueno y no me quieren. Ok. Repasamos juntos la historia familiar. Cuando el abuelo de Paul tenía 4 años, su familia se encontraba en una situación económica apurada o apretada. No podían mantenerlo y lo habían enviado a un orfanato. Paul comprendió entonces que aquellos sentimientos de no ser querido y de no ser lo bastante bueno no eran suyos, sino que pertenecían propiamente a su abuelo. Paul no había hecho más que continuar dichos sentimientos. Cuando Paul reconoció su conexión inconsciente con su abuelo, fue capaz de liberarse. Ya podía conectarse con su abuelo sintiendo solidaridad con él, en vez de tenerse que vestir como él. Cuando hubo entendido aquella identificación, Paul empezó inmediatamente a realizar cambios positivos en su aspecto físico. Todo tiene razón de ser.
Sigue. El legado de las cuestiones no resueltas. Cuando un miembro de la familia, querido por todos, muere joven, dejando a los demás la sensación de que su vida ha quedado incompleta, suele suceder que en la historia posterior de la familia haya algún miembro que, en una complicidad silenciosa, puede no llegar a completar algo muy importante. El familiar posterior puede no llevar a cabo una tarea importante de la vida, como obtener un título universitario o cerrar un trato que le aportaría el éxito. Oigan esto, la procrastinación, es decir, la tendencia a dejar las cosas para más tarde, también puede deberse a una conexión con la muerte temprana de un familiar. Esto no lo puedo dejar pasar. Está hablando de la procrastinación. Dice que puede deberse a una conexión con la muerte temprana de un familiar. Richard quería entender por qué repetía determinadas pautas en su vida. Era un brillante ingeniero aeronáutico y había participado en el desarrollo de avances que pasaron a la historia de la aviación. Sin embargo, no había conseguido que se le reconocieran sus méritos. Algunas creaciones suyas se habían patentado a nombre de otras personas. Aunque se sentía defraudado, solo se culpaba a sí mismo. No asumo los riesgos que podía traerme el éxito. Decía, nunca se me reconocen mis logros. Oh, qué fuerte. En lenguaje nuclear de Richard, no se reconocen mis méritos. ¿Han escuchado esto antes? Yo sí. En el sistema familiar de Richard se habían producido unas experiencias paralelas a esta. Su hermano mayor había nacido muerto. En la familia nadie hablaba nunca del hermano ni de su muerte. Richard, por lealtad a su hermano, al que no veían ni reconocían, también vivía sin que se le reconociera. Cuando Richard hubo entendido esta influencia, solicitó la patente de su último invento, diciendo que aquella era su última oportunidad. Dio un paso enorme hacia la vida y la vida, a su vez, dio un paso enorme hacia él. Richard recibió la patente y su invento fue adoptado en el sector de la aviación. Podemos vivir sin ser vistos ni reconocidos, a semejanza de un familiar que tuvo una muerte temprana, pero también podemos hacer vidas restringidas o limitadas por lealtad hacia un miembro de la familia que tuvo un problema mental, físico o emocional. En nuestra lealtad hacia un hermano, tía, padre o abuelo, cuya vida nos parece limitada de alguna manera, podemos estar sometiendo nuestra vida a unas limitaciones similares y limitar también nuestros logros personales. Uy, qué profundo. Ok, nos quedan algunos minutitos. Vamos a continuar leyendo este libro que se llama Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. Vamos a ver qué dice el experto. La pobreza pasada puede debilitar la prosperidad presente. A veces mantenemos una alianza inconsciente con antepasados nuestros que vivieron en la pobreza y que tenían dificultades para conseguir lo necesario para sí mismos y para sus hijos. Es posible que se vieran forzados por las circunstancias de la guerra, de una hambruna o de una persecución a abandonar su tierra y sus bienes para emprender una vida nueva en otra parte del mundo. Ahora que tenemos tantos migrantes. Johnny González, bienvenido. Si nuestros antepasados pasaron por duras penalidades, nosotros podemos estar perpetuando su sufrimiento sin darnos cuenta de ello. Y a esto se debe que se frustren nuestros intentos de hacer una vida holgada. Puede resultarnos difícil tener más de lo que tuvieron ellos.
Suele bastar en muchos casos con un rito sencillo de reconocimiento a los miembros de nuestra familia que pasaron penalidades y de recuerdo al país o a la cultura que dejaron, para reasentarnos en nuestra situación actual y que seamos capaces de aprovechar la vida nueva que recibimos gracias al trabajo de ellos. Parece que con solo reconocer lo que pervive en nosotros de lo viejo, lo que llevamos de nuestro país o cultura de origen, se nos otorga permiso para empezar una vida nueva. Dios. Además, también nos reasentamos cuando nos sentimos agradecidos al nuevo país por habernos acogido y por habernos brindado oportunidades nuevas para el éxito. Más aún, cuando encontramos el modo de devolver algo a este país a cambio de las ventajas que obtuvo nuestra familia, podemos devolverlo pagando los impuestos, respetando las leyes, haciendo labores benéficas. Parece que nos resulta más fácil recoger los beneficios que nos aporta este nuevo hogar. Qué fino, qué bonito, qué manera de resolver. Estamos en la página 116 de Este dolor no es mío y vamos a leer un poquito más, que nos quedan unos minutitos, como 8 más. La culpabilidad personal puede reprimir el éxito, Diana y María Leal. A veces nosotros mismos nos hemos aprovechado de alguna persona o personas, o les hemos hecho daño de modos que les han producido suficientes o sufrimientos apreciables. Quizás nos hayamos apoderado de un dinero que no merecíamos por medio de manipulaciones o de maquinaciones, como puede ser casándonos por dinero o haciendo un desfalco en la empresa en la que trabajamos. ¡Ay, Dios! Cuando suceden hechos de este tipo, es frecuente que no seamos capaces de conservar estos beneficios económicos. Se van rápido. Nos sintamos culpables o tengamos o no en cuenta las consecuencias de nuestros actos, puede suceder que nosotros o nuestros hijos vivamos con estrecheces para equilibrar el daño que hemos hecho, ni siquiera por nosotros, por los que más queremos. En conjunto, las consecuencias de nuestros actos, los efectos de los traumas familiares no resueltos, nuestra relación con nuestros padres y nuestro enredo con miembros de nuestra familia que sufrieron, pueden servir de obstáculos en el camino que nos conduce al éxito personal. Cuando establecemos la relación con el pasado e integramos lo que estaba desequilibrado en el presente, damos un paso crucial. Una vez que vemos todo y a todos con consideración y con respeto, las cuestiones del pasado no resueltas pueden quedarse en el pasado y nosotros podemos seguir adelante con mayor libertad y desahogo económico. Ok. 21 preguntas sobre el éxito. Estas preguntas están en la página 116 por si se las quieren hacer en lo personal. Dice acá: he aquí 21 preguntas que te puedes plantear al explorar las influencias de tu historia familiar sobre tu éxito personal. Está en la página 116 y de todas formas esta lectura queda colgada en YouTube, Instagram y TikTok. Entonces, vamos a las preguntas. Oído a la tambora. 1. ¿Tuviste relaciones difíciles con tu madre? Y dice que repasemos los descriptores nucleares que están en el capítulo 7. Otra pregunta. ¿Tuviste relaciones difíciles con tu padre? 3. ¿Tuvieron éxito tus padres en su profesión o actividad económica? ¿Tu padre o tu madre no fueron capaces de sacar adelante a la familia? ¿Se separaron tus padres cuando eras niño? ¿Cuál era la actitud de tu madre hacia tu padre? ¿Cuál era la actitud de tu padre hacia tu madre? ¿Tuviste de niño una separación física o emocional de tu madre? ¿Murió joven tu padre, tu madre o un abuelo o abuela? Y sigue, vamos por la pregunta número 10. ¿Tuviste tú o tuvieron
tus padres o tus abuelos, algún hermano que muriera joven. En estos días chequeé eso y se lo agregué a mi historia familiar y a mi frase. 11. ¿Obtuviste u obtuvo alguien de tu familia beneficios importantes a costa de otra persona o personas? 12. ¿Se privó a alguien de una herencia? Siguiente. ¿Heredó a alguien u obtuvo riquezas de manera injusta? ¿Algún miembro de tu familia quebró, perdió la herencia familiar o provocó dificultades económicas en la familia? ¿Alguna persona ajena a la familia provocó a estas dificultades económicas? ¿Se rechazó a alguien por ser un fracasado, un perdedor, jugador, etcétera? 17. ¿Perdió a alguien su casa o sus posesiones y tuvo dificultades para recuperarse? Tremenda pregunta, la voy a repetir. ¿Perdió a alguien su casa o sus posesiones y tuvo dificultades para recuperarse? ¿Tienes antepasados que vivieran en la pobreza? ¿Fuiste migrante o lo fueron tus padres? 20. ¿Tuvieron que huir tus familiares de su patria o los expulsaron de ella? Y por último, la pregunta número 21. ¿Algún miembro de tu familia o tú mismo hicisteis daño a alguien, le engañasteis u os aprovechasteis de él? ¡Wow! Quedamos entonces, nos faltan solo 2 minutitos en la página 118 del libro Este dolor no es mío, que si me escriben les puedo pasar el libro por PDF. Y vamos a leer mañana aproximadamente a las 8 de la mañana, hoy se me fue la hora, en el capítulo 14, la medicina del lenguaje nuclear. Y dice así: si te miras atentamente la palma de la mano, verás a tus padres y todas las generaciones de tus antepasados. Todos ellos están vivos en este momento. Cada uno de ellos está presente en tu cuerpo y en tu genética. Tú eres la continuación de cada una de esas personas. Y lo dijo Thich Nhat Hanh en su libro Hacia la paz interior. Bueno, les recuerdo entonces que la lectura del día de hoy queda colgada en YouTube, Instagram y TikTok por si la quieren repasar. El libro se llama Este dolor no es mío y lo escribió Mark Wolynn. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aproximadamente, 8 horas de Venezuela. Y espero que tengan un día muy feliz y que acojamos algunas de estas sugerencias del autor para ayudarnos a crecer y a ser mejores personas, para colaborar con nuestras próximas generaciones. Un besito y gracias. Chao.